Hola chicas, soy Jané. Bienvenidas a mi rincón del tejido, donde te enseño a transformar un simple hilo en una increíble prenda creada por ti misma. Antes de comenzar con el video para hoy, queremos darle la bienvenida y el agradecimiento no solo a una, sino que a dos personas al VIP. La primera es BRSNZ y la segunda es Antonia Juárez. Muchísimas gracias de todo corazón a los dos por unirse al VIP, por apoyarme con su valiosa colaboración y por ser fieles seguidores de mi canal. Les mando un abrazo y todo mi agradecimiento. Hoy les traigo estas bonitas flores que las podemos utilizar para decorar muchísimos trabajos. Para estas necesitamos aproximadamente unos 4 gramos de lana número 4 y un ganchillo para tejer de aluminio de 3.75 milímetros. Para comenzar vamos a hacer un anillo o aro mágico encima de nuestro dedo. Hacemos el nudo, lo ajustamos y comenzamos a hacer puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y así vamos a completar un total de 15. Una vez completamos 15 puntos bajos, vamos a unir donde comenzamos con un punto deslizado, cortamos la hebra porque vamos a cambiar el color y hacemos el nudo. Ahora vamos a tirar del hilo que nos quedó para cerrar el centro. Vamos a ir tirando y juntando hasta que se cierre por completo. Y luego lo podemos esconder así por la parte de atrás y cortamos lo que nos quede. Nos queda un círculo como este. Ahora tomamos el siguiente color, voy a usar rosado, hacemos el nudo y voy a comenzar en ese mismo punto donde terminé, para de una vez ir escondiendo el hilo. Ahí comenzamos haciendo el nudo, lo ajustamos y levantamos 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Hacemos lazada y en el mismo espacio estiramos la hebra que alcance la misma altura, pasamos así, volvemos lazada, sacamos la hebra que tome altura, pasamos y la juntamos. No los vamos a cerrar, volvemos lazada. Ahora nos pasamos al siguiente en la base. Deben de tener cuidado de no saltarse ninguno para que no les falten. Pasamos por 2 y reservamos en el mismo lugar una vez más y otra vez más. 3 veces en cada una de las cadenas de la base. Aquí las cadenas del inicio cuentan como el primero. Volvemos y nos pasamos al tercero. Una vez, 2 veces y 3 veces en el mismo espacio. Cuando tenemos todos los puntos juntos, los cerramos de una vez. Y ahora levantamos 1, 2, 3 y 4 cadenas. Vamos a cortar estos hilos para que no estorben. Las 4 cadenas las vamos a unir en el mismo espacio o en el mismo punto donde terminamos con un punto deslizado para cerrar ese pétalo. Ahora nos pasamos al siguiente con punto deslizado y comenzamos a repetir. 1, 2, 3, 4 cadenas. Lazada en el mismo espacio, completamos 2 puntos más para que sean 3, 1 y 2. Nos pasamos al siguiente. 1,
2 y 3 puntos juntos. Y ahora vamos al otro punto en la base y repetimos 3. 1, 2 y 3 en el mismo espacio. Ya tenemos todos los hilos. Aquí tenemos 3, 6, 9 hebras. Las cerramos de una vez, las apretamos, hacemos el nudo y ahora las 4 cadenas. Volvemos en el mismo punto donde terminamos, punto deslizado, y ajustamos. Lo podemos abrir así para ver dónde está el siguiente punto. Punto deslizado y comenzamos. 1, 2, 3, 4 cadenas. Volvemos nuevamente. 2 puntos más en el mismo espacio. Con las cadenas completamos el número 3. Y así vamos a continuar. Ahora pasamos al siguiente, hacemos 3. En el siguiente hacemos 3, luego lo cerramos y bajamos con las 4 cadenas. Esto que hemos repetido en estos 2 pétalos, los vamos a hacer hasta que tengamos 5. Terminamos el pétalo número 5 con las 4 cadenas. Unimos ahí donde mismo comenzamos con un punto deslizado y cortamos la hebra. Hacemos el nudo. Lo apretamos y luego lo vamos a llevar hacia atrás y lo escondemos por dentro del pétalo. Y cortamos. Ya tenemos listos los 5 pétalos. Ahora volvemos con el color blanco. Hacemos el nudo y nos conectamos en un pétalo, justo en el centro entre uno y el otro. Ahí hacemos el nudo, lo ajustamos y comenzamos. Ya se cuenta como una cadena. 2, 3, 4, 5 cadenas. Venimos aquí al centro del pétalo y hacemos punto deslizado. 1, 2, 3 y 4. En el mismo lugar, punto deslizado para cerrar y nos queda como en forma de una punta. Volvemos 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Vamos al centro del pétalo, juntamos, hacemos ahí el nudo y comenzamos. 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. En el centro del pétalo, punto deslizado. 1, 2, 3 y 4 cadenas. En el mismo espacio, punto deslizado para formar la punta y luego 5 cadenas. Volvemos al mismo espacio entre un pétalo y el otro. Cerramos y comenzamos 1, 2, 3, 4 y 5. Si ustedes dejen muy flojo, pueden hacer en vez de 5 cadenas, 4, para que no le quede muy flojo de este lado. Volvemos 4 cadenas para crear la punta y cerramos con punto deslizado. Volvemos 5 en el centro del pétalo, hacemos punto deslizado, ajustamos y comenzamos 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. En el centro del pétalo cerramos y levantamos 4. Esto es todo lo que vamos a repetir hasta que lleguemos al último pétalo. Una vez completamos el último pétalo, terminamos con las 5 cadenas. Los vamos a unir donde comenzamos con el punto deslizado. Y voy a cortar el hilo. Ahora lo voy a pasar hacia atrás por ese mismo punto, así. Y luego lo voy a amarrar con un nudo, con esta hebra que me quedó al inicio. Podemos hacer 1 o 2 nudos para asegurarnos de que quedó bien amarrado. Cortamos.
al ras. Ahora solo nos queda acomodar los pétalos. Y así es como nos queda esta hermosa flor. Aquí tengo otra en color naranja. Miren qué lindas se ven. Las podemos utilizar para decorar diademas, gorros o para cualquier trabajo. Déjenme en los comentarios qué les pareció. Si les gustó, por favor no olviden apoyarme con un like y suscribirse para el próximo proyecto.